Así que estamos en el libro de Ruth. Creo que lo que voy a hacer aquí es seguir adelante y voy a leer el capítulo. Y luego volveremos y hablaremos de ello. Bien. Así que comencemos en Ruth, capítulo 1. Dice que en los días en que gobernaban los jueces, hubo hambre en la tierra, y un hombre de Belén y de Judá se fue a vivir a la tierra de Moab, él, su mujer y sus 2 hijos. El nombre del hombre era Elimelech, y el nombre de su mujer Noemí, y los nombres de sus 2 hijos eran Malón y Quilión. Eran efrateos, que supongo que es un clan, de Belén de Judá, y fueron a la tierra de Moab y se quedaron allí. Pero Elimelech, el esposo de Noemí, murió y ella se quedó con sus 2 hijos. Estos tomaron esposas moabitas y dicen que el nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Vivieron allí unos 10 años y tanto Malen como Quisián murieron, por lo que la mujer se quedó sin sus 2 hijos y sin él, su marido. Y entonces se levantó con sus nueras para volver de la tierra de Moab, porque había oído en los campos de Moab que el Señor había visitado a su pueblo y les había dado de comer. Y ella salió del lugar donde estaba con sus 2 nueras y se fueron de camino para volver a la tierra de Judá. Pero Noemí dijo a sus 2 nueras: id y volved cada una a la casa de su madre. Que el Señor te trate con bondad como tú has tratado a los muertos y a mí. Que el Señor os conceda que cada una de vosotras halléis descanso en la casa de su marido. Y entonces ella los besó, y ellos alzaron la voz y lloraron. Y ellos le dijeron: no, volveremos contigo a tu pueblo. Pero Noemí dijo: hagan retroceder a mis hijas. ¿Por qué vas a ir conmigo? ¿Todavía tengo hijos en mi vientre para que sean vuestros maridos? Retrocedan mis hijas. Sigue tu camino, porque soy demasiado vieja para tener un marido. Si yo dijera: tengo esperanza, incluso si tuviera un esposo esta noche y tuviera hijos, ¿esperarías hasta que crecieran? ¿Te abstendría, por tanto, de casarte? No, hijas mías, porque me es muy amargo por causa de vosotras que la mano del Señor se haya extendido contra mí. Y entonces alzaron la voz y volvieron a llorar, y Orfa besó a su suegra. Pero suponemos que eso significa que se fue. Pero Ruth se aferró a ella, y ella le dijo: mira, tu cuñada ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Regresa después de tu cuñada. Pero Ruth dijo: no me ruegues que te deje ni que deje de seguirte, porque donde quiera que vosotros vayáis, yo iré, y donde vosotros duermas, yo alojaré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Donde tú mueras, yo moriré y allí seré sepultado. Que el Señor haga así conmigo, y aún más si hay algo que no sea la muerte y me separa de ti. Y cuando Noemí vio que estaba decidida a ir con ella, no dijo más. Y los 2 siguieron así hasta que llegaron a Belén. Y cuando llegaron a Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellos. Y las mujeres dijeron: ¿es esta Noemí? Ella les dijo: no me llaméis Noemí, llámame Mara, porque el Todopoderoso ha obrado con mucha amargura, amargamente conmigo. Me fui lleno, y el Señor me ha devuelto vacío. ¿Por qué me llamas Noemí cuando el Señor ha testificado contra mí, y el Todopoderoso ha traído calamidad sobre mí? Volvió, pues, Noemí y Ruth la moabita, su nuera con ella, que habían vuelto de los campos de Moab y habían llegado a Belén, al comienzo de la cosecha de la cebada. Oremos. Dios Padre, abre nuestros ojos, abre nuestros corazones, abre nuestros espíritus para escuchar de ti esta noche, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Esta es una historia de amor. Una cosa que me gusta de Ruth es que me gusta una buena historia de amor. Puede que no pienses eso de mí, pero yo sí. Y esto cautiva el corazón. Es interesante que tenga lugar en un momento de la historia de Israel que era muy oscuro espiritualmente. Fue una época muy difícil, muy oscura para Israel. Y sin embargo, a medida que estudiamos este libro, a medida que avanzamos en esto, en los próximos capítulos, en las próximas semanas, vamos a ver cómo Dios sobrenaturalmente tomó una situación que era muy desesperado, muy oscuro, y lo transformó para bien y lo llevó a un lugar maravilloso donde pudo mostrar su maravillosa gracia y misericordia en un día muy conmovedor. Notarás que este capítulo comienza con una declaración simple que dice: en los días en que los jueces gobernaban. Y eso nos dice mucho sobre el marco de tiempo de esto. Como acabamos de terminar nuestro estudio en Jueces, sabemos lo que eso significaba. Significaba que la gente vivía
como mejor les pareciera. Había muy poco en el camino de la moralidad de la palabra de Dios. La gente había adoptado esencialmente estilos de vida paganos. Vivían igual que los paganos. Y estaban adorando a dioses paganos en altares paganos. Y fue un tiempo muy desesperado, espiritualmente muy, muy oscuro. En razón de la hambruna que estaba ocurriendo durante este tiempo, es un poco irónico que ahora se centre en la ciudad o en el pueblo de Belén. E irónico digo, porque Belén significa casa de pan. Y en el lugar llamado la casa del pan, no tenían ninguno, porque había una hambruna en la tierra y había una escasez de alimentos. Y de nuevo probablemente fue... La hambruna probablemente se debió a la desobediencia de Israel. Cuando llegaron a la tierra, se les había dicho que erradicaran a los cananeos de la tierra, pero no lo lograron. Dios les dijo que si no logran erradicar a la gente de la tierra, sin duda lo harán. Y eventualmente retomen sus prácticas religiosas y te arrastrarán tras sus dioses. Y eso es exactamente lo que ocurrió. Y no pasó mucho tiempo, de hecho, para que Israel adoptara los caminos de los paganos, y particularmente en lo que se refiere a cultivos, que es una de las razones por las que creo que hubo un juicio de esta manera. Una hambruna que afectaría directamente a su suministro de alimentos. Porque ya ven los cananeos. Adoraba a un dios llamado Baal o Baal. Se puede pronunciar de ambas maneras. Pero Baal era un dios de la fertilidad con el que los paganos pensaban que era dueño de los campos, dueño de la tierra. Y él se juntaría de acuerdo a los paganos. Mitología y creencia con su consorte. Astarte, el suyo, su tipo de su contraparte femenina. Y ellos se unirían en unión sexual, espiritualmente hablando, y su unión sexual fertilizaría la tierra. Y creían que cuando Baal y Astarte se unieron sexualmente, para que entonces tuvieran una buena cosecha. Así que Dios está juzgando la tierra y Dios está mostrando que no importa lo que hagan para adorar al dios Baal y a su consorte Astarte, no hay fertilidad, no hay abundancia, no hay fecundidad en la tierra. Y así, y Dios a menudo lo hacía, traía un juicio específico que se basaba en el error de su pueblo. Se nos dice en el versículo 2 que el nombre del hombre era Elimelech. Y luego se nos dice cómo eligió lidiar con la falta de alimentos en la tierra. Dice que él y su familia fue a Moab. Y los moabitas, tal vez recuerden, eran parientes lejanos de los israelitas. Ellos, el hombre, Moab, era el hijo de Lot. Hija, era nieto de Lot. Y también a su hijo porque era una relación incestuosa, te acordarás, en el Génesis que produjo la concepción de este hombre llamado Moab. Y así los moabitas. Permanecía, en su mayor parte, hermanos lejanos, pero también enemigos del pueblo de Israel. La decisión que tomó Elimelech de ir a Moab en un momento de hambruna y dificultades nacionales probablemente pueda resistir un poco de escrutinio. ¿Fue una decisión acertada? Así que usted podría estar pensando para sí mismo, fue prudente que Elimelech recogiera a su familia de Belén, en la tierra de Judá. Y de nuevo, fue una época muy oscura. Quiero decir, dejar Israel para ir a Moab probablemente no era tan importante en términos de la oscuridad de la tierra. Ya sabes, Israel estaba a oscuras. Moab era un país pagano, muy oscuro, pero ya sabes, estás cambiando oscuridad por oscuridad en este caso particular. Así que podemos hacernos la pregunta, ¿fue una mala decisión de parte de Elimelech recoger a su familia y mudarse? Bueno, la respuesta a esa pregunta es, depende. ¿Qué te parece? Pensaste que iba a tener razón. No, depende. Y a veces, ya sabes, los cristianos preguntan, ¿debería ser esto? ¿Debería ser eso? Y la respuesta es que la mayoría de las veces depende. Y de lo que depende es de si Elimelech estaba siendo dirigido o no por el Señor para hacer un viaje a la tierra de Moab. Mira, tú y yo juzgamos las cosas bastante rápido y juzgamos a las personas bastante rápido. Pero a veces, Dios dirige a las personas. Ahora bien, si Elimelech tomó su propia decisión de ir a Moab como resultado de la hambruna, entonces,
¿Saben? Quiero decir, si fue sin oración, si fue sin dirección específica del Señor, entonces indudablemente estuvo mal. Creo que sería un error en una situación como esa. Creo que cada vez que nos pusimos en marcha. Y escúchame ahora, cada vez que nos propusimos resolver nuestros propios problemas. Casi siempre empeoran esos problemas, ¿verdad? Cuando tratamos de resolverlos nosotros mismos. Necesitamos recordar que a través de los siglos, Dios siempre ha querido confiar en Él, no apoyándose en su propio entendimiento. Ese es el punto de emprender por tu cuenta que es tan peligroso. Es porque lo que sucede es que no solo te creas más problemas a ti mismo diciendo tengo un problema, lo voy a resolver. Pero tú creas un patrón. Un patrón en tu vida de básicamente, ya sabes, resolución de problemas autodirigida. Y eso es peligroso. Eso es peligroso. Muchos cristianos. Lucha. Caminando con el Señor, confiando en el Señor, porque son. Atrapado en un patrón de resolución de problemas autodirigido. Ellos no oran por las cosas, o si oran por ellas, realmente no creen. ¿Alguna vez te has fijado en la gente? Tal vez te has conocido a ti mismo. Ora por algo. Y luego, justo después de que terminas de orar, apenas tu corazón está fuera de tu lengua. Y has decidido lo que vas a hacer y has tomado una determinación y tal vez incluso comienzas a hacerlo. Y eso es simplemente, ¿saben? Podemos orar. La pregunta es, ¿estamos confiando en el Señor? Pero, ¿sabes? Hay otro pasaje que debe ser tomado en consideración. ¿Sobre esto? Sí, de hecho, Alimelec abandonó la tierra. Por su cuenta. Quiero mostrárselo en la pantalla. Es del capítulo 37 de los Salmos y dice así. David está escribiendo aquí. Dice, he sido joven. Y ahora soy viejo, pero no he visto al justo desamparado, ni a sus hijos. Mendicidad. Pan. Ese es un pasaje interesante, ¿no es así? Ahora, obviamente, en tiempos difíciles. Cuando nos sobrevienen tiempos difíciles, tenemos que recordar algo. Dios tiene una miríada de maneras de cuidar de sus hijos. Incluso en una hambruna, vemos en las Escrituras múltiples ejemplos donde el hambre llegó a la tierra, un tiempo de gran necesidad. Llegó a la tierra. Y para aquellas personas que no confiaban en el Señor, fue un tiempo terrible, terrible. Pero para los que confiaban en Dios, Dios encontró sus necesidades. Y David está diciendo en este pasaje del Salmo, él dijo, saben, yo todavía no he visto a esos que están en una relación correcta con Dios, que es esencialmente lo que significa la justicia. Todavía no he visto a esa gente mendigando pan. Porque confían en el Señor y Él cuida de los que confían. Y esta es una especie de declaración interesante que también nos recuerda algo. Y esta es otra cosa que vamos a ver como un patrón a lo largo del libro de Ruth. Dios siempre lo ha hecho. Un remanente de gente que lo siguen, que lo obedecen, que se dedican a su palabra incluso en los tiempos espirituales oscuros. Vivimos en tiempos espirituales oscuros. Me gustaría creer que al menos somos parte de ese remanente. Y eso no es nada de lo que nos enorgullezcamos o nos demos palmaditas en la espalda. Pero personas y siempre habrá un pueblo independientemente de la temperatura espiritual de la sociedad. Siempre habrá un pueblo que ponte en su rostro delante de Dios y di, Señor, confío en ti. Confío en ti. Mi vida está en tus manos. Y voy a seguir tu palabra. Ahora, a veces, volviendo a si este hombre cometió o no un error de decisión. A veces la provisión de Dios, escúchame ahora, implica mudarse. Recordarás que cuando Herodes quiso matar a Jesús después de que naciera, el Señor mandó a José que tomara a María y al bebé y fuera a Egipto por un periodo de tiempo hasta que Herodes se fuera, hasta que la amenaza desapareció. De otra manera, Dios sabía que no habría sido bueno para ellos simplemente levantarse y moverse cada vez que veían una sombra.
que creen que podría ser uno de los soldados de Herodes que vino a matar al bebé. Así que la provisión de Dios en ese momento significó la reubicación de su pueblo. Y así ya sabes. Aquí tienes. A veces Dios se moverá de esa manera. Entonces, ¿se equivocó este hombre al trasladar a su familia? No necesariamente. Si él escuchó de Dios. No hay nada en el texto que nos diga de una manera u otra. No dice que Dios lo dirigió. No dice que él eligió hacerlo aparte de la voluntad de Dios. Nos quedamos un poco preguntándonos. Las circunstancias de lo que sucedió mientras estaban en la tierra nos desafía un poco por un lado para llegar a una conclusión. Pero ya sabes. Sinceramente, no lo sabemos. Lo que sabemos es que a veces Dios moverá a su pueblo. A veces los deja ahí y dice, te voy a ver a través de esto, justo donde estás. ¿Sabes? Pero de cualquier manera podemos confiar en el hecho de que a pesar de lo que sucede a nuestro alrededor, Dios va a cuidar de nosotros, ¿verdad? Pues confiamos en Él. A medida que confiamos en Él, Dios va a cuidar de nosotros. Ese es el punto de lo que estamos hablando aquí. Tú. En Lucas capítulo 4. Sí. No te haré girar allí. Pero usted recordará que en el capítulo 4 de Lucas nos habla de la tentación de Jesús en el desierto. Y quiero hablar de esto un poquito porque recordarás que Satanás tentó a Jesús por un periodo de 40 días. Y cuando esos 40 días habían pasado y Jesús no había comido en todo ese tiempo, la Biblia hace uno de los mayores eufemismos en toda la Escritura. Dice, y él tenía hambre. Claro. Pero nos dice eso por una razón. Porque inmediatamente después de decirnos que Jesús tenía hambre, nos dice que Satanás vino y trajo una tentación. Diseñado específicamente para explotar su debilidad física. Dios, ¿por qué no mandas que esas piedras sean pan? ¿Y qué estaba haciendo exactamente Satanás en esa situación? Bueno, nosotros lo vemos. Básicamente estaba buscando, y esto es lo que hace en nuestras vidas. Busca un lugar de debilidad. Mira lejos cuando se trata de ti y yo, ¿verdad? No tiene que ir a mirar debajo de sillas y mesas. Está ahí fuera, a la intemperie, en nuestras vidas. Pero cuando encuentra esa debilidad, nos sugiere lo mismo que le hizo a Jesús. Toma esto en tus propias manos. Y resolverlo. Eso es exactamente lo que Satanás estaba haciendo con Jesús. Aquí hay un problema. Tienes un problema, ¿verdad? Es un mal problema. Tienes hambre. O estás más que hambriento. Estás hambriento, tío. Te estás muriendo. Así que, ¿no crees que es lo mejor para ti? ¿Para tomar este asunto en tus manos y resolverlo? Quiero decir, después de todo, eres el Hijo de Dios. Y, ya sabes, si realmente entrecierras los ojos como panes, entonces, ¿por qué no lo conviertes en una barra de pan y satisfaces tu hambre? Jesús regresó y dijo, está escrito que no solo de pan vive el hombre. ¿Saben lo que él estaba diciendo con eso? Básicamente estaba diciendo, no tomaré el asunto en mis propias manos. Estás tratando de decirme que mi hambre es lo más importante en este momento en el mundo. Y no lo es. Confío en que Él se encargará de él. Y tú me dices, no hay nada más grande que esto en este momento. Y si no tomo este asunto en mis manos, moriré. Bueno, elijo rechazar eso. Es para no tomar este asunto en mis propias manos. ¿Ven? Jesús vino a mostrarnos a ti y a mí cómo confiar en Él. ¿Esas piedras en pan? Por supuesto que podría haberlo hecho. El Hijo de Dios. Él es Dios en carne humana. Conviértelo en pan. Caramba. Se convirtió en un gran maco. Miles de ellos. Ese no es Él. Ejemplo perfecto. A ti y a mí, porque no podemos convertir las piedras en panes. Pero lo que sí podemos hacer es tender la mano y tratar de influir en nuestras propias soluciones, y lo hacemos todo el tiempo. ¿Derecha? Lo hacemos todo el tiempo. Nos metemos en un punto.
Satanás ve que es una debilidad en nuestra vida. Él lo explota en nuestros corazones y mentes a través de la tentación. Necesita resolver este problema y debe hacerlo ahora. Tienes que tomar esto en tus manos. Tienes que deshacerte de él. Tienes que hacer esto. Necesitas construirlo. Tienes que tirarle dinero. Cualquiera que sea su sugerencia, el punto es que nos adentramos en un acto de autodirección. ¿Derecha? Y se vuelve mucho más fácil hacer eso la próxima vez en lugar de decir, Señor, este no es el final de todo, digo toda mi vida. Eso es lo que Jesús le dijo a Satanás acerca del pan. ¿Sabes qué, Satanás? Comer pan no es el fin de todo, digamos de toda mi existencia. No solo de pan vive el hombre. De hecho, en todo caso, mi corazón anhela y anhela cada palabra que sale de la boca de Dios. Que tengo hambre. Estas otras cosas, ¿saben qué? No me vas a convencer. Que tengo que tomar esto en mis propias manos. Tenemos varios otros ejemplos bíblicos de personas que toman las cosas en sus propias manos. Recordarán que de una manera similar, Abraham hizo lo que este hombre en Ruth hizo. Abraham en el capítulo 12 de Génesis dice que incluso después de que Dios le había dicho, él dijo, mira a tu alrededor. Todo esto te lo doy. Y después que Abraham estuvo en la tierra por un tiempo, dice que hubo una hambruna. En el tiempo de Abraham. ¿Y saben lo que hizo Abraham? Él decidió, me voy a Egipto, llevando a mi esposa a Egipto. ¿Y sabes qué recuerdas lo que pasó? Puso a Sara en peligro. Cuando tomamos el asunto en nuestras propias manos, cuando somos autodirigidos en nuestra solución. ¿Sabes? A menudo ponemos en peligro a nuestros seres queridos, porque no lo hemos pensado detenidamente o no hemos entendido todas las ramificaciones o posibles consecuencias de nuestras acciones. Así que terminamos, ya sabes, dañando a aquellos a quienes amamos. Y así sucede a menudo cuando tratamos de resolver nuestros propios problemas. Ahora, sin embargo, para esta familia va a ir de mal en peor. Asumiendo aquí, saben que Elimelech hizo mal al entrar en la tierra, rápidamente va de mal en peor. El versículo 3 nos dice que entonces Elimelech, el esposo de Noemí, murió y ella se quedó con sus 2 hijos. Y luego se nos dice que estos hijos de ella, eventualmente en este periodo de 10 años que vivieron en Moab, tomaron esposas moabitas. Se nos dice que una de ellas se llamaba Orfa, la otra se llamaba Ruth. En realidad, no sabemos con cuál se casó Ruth hasta el capítulo 4. ¿No es una locura? Nosotros, ya sabes, lo sabemos porque hemos leído el libro, pero no dice que ella se casó con Malón hasta que llegamos al final del libro. Pero de todos modos sí. Y entonces, y luego de repente, es lo que nos dice, y es un poco esta cosa que se nos ha impuesto, que Malón y Sijan murieron. Así que Elimelech murió y luego Mahlón y Faliano murieron. Y así tienes que entender. Gente, en esta cultura, la esperanza y el futuro de esta mujer se han esfumado. La capacidad de una mujer para sobrevivir sin su marido y sin sus hijos fue prácticamente nulo. Ciertamente no en Moab. Esa es una de las razones por las que Noemí se va a ir a casa. En realidad, su única oportunidad de sobrevivir es aprovecharse de la misericordia de algún familiar o viejo amigo que podría arrojarle algo de comida de vez en cuando. Quiero decir, personas a las que necesitas entender. Las mujeres viudas literalmente se morían de hambre, a veces en esa cultura. Y fue una situación muy, muy difícil, desesperada. Así que las cosas fueron de mal en peor y luego a la desesperación. En un periodo de 10 años aquí para esta familia. Así que se nos dice, entonces en el versículo 6, miran conmigo ahí otra vez en su Biblia, que ella básicamente recogió a estas 2 jovencitas y comenzó su camino de regreso a Israel porque había oído lo que decía que había oído en los campos. Obviamente estaban espigando en los campos para tratar de conseguir algo de comer. Y oyó que el Señor había tenido misericordia de Israel y que ahora había abundancia de alimento. Las cosechas se estaban cosechando una vez más. Así que dice que ella se puso en camino y apenas, ya sabes, empezar. Y ella se vuelve y apela a sus nueras y dice, ya sabes, los 2 sois jóvenes. Puedes volver a casarte. Estoy en una situación desesperada, pero no hay absolutamente ninguna razón en el mundo para que te arrastre a mi desesperación. Así que tienen un futuro, ambos son lo suficientemente jóvenes como para volver a casarse, regresar y regresar a su familia. Y ella dijo, les agradezco por la forma en que han tratado a mi familia, y particularmente en estas muertes tan difíciles que han sucedido.
Y sin embargo, ella los animó a regresar y buscar maridos, y dice que lloraron, y al principio ambos dijeron, ya sabes, no, vamos a ir contigo. Ella, uff, ¿saben? Les dije otra vez, uff, ¿saben? Vayan atrás y así sucesivamente. Y vemos que Orfa la toma en eso, después de más llanto y demás. Y ella regresa y quiero que vuelvas a mirar conmigo en verso 15. Dice, y ella dijo, esta es Noemí hablando. Mira que tu cuñada ha vuelto con su gente y a sus dioses. Regresa después de tu cuñada. Este no es el momento brillante de Noemí en el libro de Ruth. Los dioses de Moab, el dios de Moab, el dios principal de Moab, por supuesto, como paganos, habrían tenido varios. Pero el dios primario de Moab era Chemos. El Señor se refiere a Chemos en las Escrituras como la abominación de Moab. Él era la versión moabita de Baal, pero también sacrificaron a sus hijos a este dios. Era un hombre terrible, horrible. Dios para servir. Y te darás cuenta de que Noemí le dice a Ruth, regresa. Ya sabes, escucha. Tu cuñada ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Ahora tú también vuelves. Y Noemí. Lo sé, lo sé. Está sintiendo amargura en el alma. Ella lo dice. Se siente desesperada. Sin su marido, sin sus hijos, se siente muy vulnerable. Ella está sintiendo, ya sabes, el absoluto, desesperación de sus circunstancias. Su dependencia. Ella sabe que tiene una caminata de 50 millas. Volver a la tierra de Israel, de vuelta a Belén. A pie, sería una caminata muy, muy desafiante, como bien puedes imaginar. Pero se siente muy vulnerable y siente que estas niñas todavía tienen la oportunidad de escapar de la pobreza. Volver a sus dioses es imprudente. Porque hay cosas peores que experimentar. Pobreza. Hay cosas peores y regresando. Para los dioses de Moab es una de esas peores cosas. Y me encanta Ruth. ¿Sabe que Ruth en realidad habla muy poco en el libro de Ruth? Terminamos pendientes de cada una de sus palabras, pero ella no habla mucho. Pero lo que ella dice es de oro. Y dice en el versículo 16, no me instes a que te deje o a que deje de seguirte, porque a donde tú vayas, yo iré. Donde tú te alojes, yo me alojaré. Tu pueblo será mi pueblo. Y mira esto, y tu Dios, mi Dios. Y luego ella dice, escucha, donde tú mueras, yo voy a morir. Y que suceda incluso ahora mismo, y peor si no. Sabes, este es un discurso bastante sorprendente, pero más que asombroso, también debería ser convincente para Noemí. Recuerda algo acerca de Ruth. Ella también perdió a su esposo. Ella también está de luto. Naomi no es la única que sufre aquí. Estas señoras perdieron a su marido. Maridos. Y sin embargo, Noemí ha expresado una actitud de amargura por la situación. Mira a Ruth. Ella confía en Dios. Ella está eligiendo seguir al Dios de Israel. Ella dice que no. Haré de tu Dios, mi Dios. Quiero a tu Dios. Yo no sé lo que ella vio del Dios de Israel en Elimelech y Noemí. No sé. Ni idea. No sabemos cuál es su nivel de devoción. Era. Yendo a Moab, no lo sabemos. Simplemente no lo sabemos. Pero debe haber habido algo que ella aprendió del Dios del pacto de Israel. Ya ve que ella diría, quiero a tu Dios. Y es un estado poderoso, declaración de fe y confianza. Y es algo de lo que todos podríamos aprender e incluso esforzarnos en nuestras propias vidas. Es fe en acción. ¿Por qué es la fe en acción? Porque se enfrenta a lo desconocido. Aquí hay una mujer que es moabita. Lo tiene todo en su contra.
Es una moabita que quiere volver a una tierra extranjera. Ella es... Ya sabes, viuda. No tiene nada. No tiene ni idea de si el pueblo de Israel la va a aceptar o la va a rechazar. No tiene ni idea. Al menos en Moab, ella conoce a la gente. Hay algo seguro allí. Hay algo familiar. Pero ella dice, iré contigo a Israel, y haré de tu Dios mi Dios, y de tu pueblo mi pueblo. Y esa es una declaración de fe, chicos. Porque no sabía qué esperar de ese punto de vista específico de la experiencia. No tenía experiencia. En la tierra de Israel. Y, sin embargo, eligió confiar en Dios a pesar de todo. Y eso es bastante increíble. Y eso es una declaración de fe. Y dice que cuando Noemí básicamente se dio cuenta de que Ruth estaba decidida, no lo volvió a mencionar. Así que llegaron a Belén. Fíjense que dice que cuando llegaron allí, las mujeres lo primero que dijeron fue, ¿esta Noemí? Han pasado 10 años, pero es más que solo 10 años. No era la Noemí que recordaban de 10 años antes. Ella era diferente. De hecho, por eso les dijo, no me llamen más Noemí. Su nombre significa agradable. Ella dijo, no me llames agradable. Era que las cosas eran agradables cuando me fui, pero ahora no. Llámame Mara. Y Mara significa amargo. Y Enka dice, ¿y te darás cuenta de que lo que dice aquí? En el versículo 20 es que porque el Todopoderoso ha tratado muy amargamente conmigo. Y eso es todo. Noemí básicamente está culpando a Dios por sus circunstancias. Y vaya, eso hará que alguien cambie a alguien en 10 años. Déjame decirte. Sus 10 años difíciles en Moab y todas las penas que vinieron con ellos habían hecho mella en Noemí de tal manera que su apariencia y su personalidad habían cambiado tan decididamente que las mujeres decían, ¿es esta Noemí? ¿Es realmente ella? Ella dijo, ¿sabes qué? Bien podría no serlo. Ya ni siquiera me llames Noemí. Ella dice, me fui llena y el Señor me ha traído de vuelta vacía. Y entonces ella está culpando a Dios. Ella está culpando Dios. Y usted sabe, probablemente no hay ninguno de nosotros aquí en esta sala que no pueda entender la amargura de Noemí desde el punto de vista de la tentación que todos hemos sentido. Tal vez incluso ceder en nuestras propias vidas, amargarnos cuando algo sucede en nuestras vidas. Pero, ¿sabes qué? De la misma manera también podemos ver cuán destructiva es la amargura, ¿no es así? Es decir, amargura. El viejo predicador escocés George Morrison. Una vez dicho, escuchen esto, cito, 9/10 partes de nuestra infelicidad. Es egoísmo. Puro y duro egoísmo. Y se presenta en la cara de Dios como un insulto. Y se presenta en la cara de Dios como un insulto. Lo que Noemí no se da cuenta. Mientras ella vuelve a casa llena de amargura. E incluso les dice que la llamen amarga. Lo que no entiende es que está al borde del precipicio de presenciar una obra de Dios que le va a volar la cabeza. Dios está a punto de tomar las circunstancias de la difícil temporada de Noemí, y Él está a punto de aprovechar esas circunstancias, de maneras que no podía ni siquiera imaginar. Dios la va a bendecir y va a ser una bendición increíble. Pero, ¿no es tan frecuente, gente, la forma en que funciona? Sobre el momento en que tú y yo nos sentimos en nuestro punto más bajo. Y estamos como listos para tirar la toalla. A la vuelta de la esquina, aunque no podamos verlo en ese momento, pero a la vuelta de la esquina Dios está obrando. Pero ya sabes, nos olvidamos de que Dios obra en nuestras vidas, ¿no es así? Olvidamos que hay promesas en la palabra de Dios, de que Él tomará todas las cosas de nuestra vida y las obrará juntamente para bien. Y Dios está tomando lo que está sucediendo en la vida de Noemí y lo está haciendo para bien, pero ella no puede verlo. Y por eso está amargada. Y ella dice, llámame amarga porque Dios me ha llenado de amargura. Dios nos ha quitado todo gozo, toda esperanza y todo placer de la vida. No se da cuenta de que a la vuelta de la esquina hay tal bendición, tal gozo y tal maravilla que ni siquiera puede empezar a imaginar. Ella no lo sabe. Y así termina el capítulo y me encanta cómo termina. Es casi como si realmente escribieran estas cosas en capítulos.
La Biblia no fue escrita con capítulos o versículos, pero dice, entonces Noemí regresó. Y Ruth la Moabita, su nuera con ella, que había vuelto de los campos de Moab, y llegaron a Belén. Y luego menciona esto al comienzo de la cosecha de cebada, y eso simplemente prepara el escenario para lo que vamos a ver suceder en los próximos capítulos.